Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté revisando esta clase. Vamos a trabajar la segunda sesión de diseño curricular y hoy vamos a estar enfocados en una palabra complicada, pero fácil de analizar: axiología, valores y la educación de valores. Vamos a enfocar en cómo la educación tiene que tener valores, tiene que ser importante y tenemos que encontrar epistemológicamente la importancia de estos enfoques con la enseñanza. Como primer punto, vamos a encontrar qué es axiología. La axiología es una teoría en la cual especifica si existen o no existen los valores. Conceptualiza si son naturales, conceptualiza clasificación y conceptualiza si realmente se le da la importancia al valor o nada más es una ideología que nosotros damos para darle sentido a nuestra vida. Por lo tanto, lo que estudia la axiología son los valores y su fenómeno, su objeto de estudio va a ser la importancia que tienen los valores dentro de la vida. Eso es la axiología. Y por lo tanto menciona una teoría, la teoría de los valores, donde los valores se clasifican, se jerarquizan y se practican en la vida cotidiana. Por ello, dice en el punto de aquí, para unos el valor depende de los sentidos de agrado, del hecho de ser y de decisiones individuales, pero en ambos casos son subjetivos porque cada quien piensa la forma del valor. Ojo, nosotros vamos a clasificar el valor por mi perspectiva, por mi opinión, por mi situación. Es por ello que en la teoría del valor, cada uno de nosotros le vamos a dar un enfoque. Porque para mí es más importante el valor de la lealtad que el valor del amor. Y para ti, tal vez que ahorita estás enamorado, el valor más importante es el del amor. Y lo vas a reestructurar cuando en algún momento se te acabe el amor. Lo vas a reestructurar cuando en algún momento relaciones tu vida con los valores. Y aquí en un cuadrito dice axiología, rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Es aquí donde te menciono que entonces la axiología tiene que ver con los valores, clasificación y demás. Pero ahora, dentro de la axiología y los valores, vamos a encontrar normas. ¿Qué son las normas? Las normas es algo establecido por parte de la sociedad para tener un buen comportamiento en la misma sociedad. Dice abajo, establece lo que se puede y no se puede hacer. La norma va a ser la ley, va a ser todo lo estructural dentro de la misma sociedad que te indique cómo comportarte. Esa es una norma. Y vamos a tener dentro de la axiología y dentro de los valores como normas y la aplicación en la sociedad de las normas. Y los valores como normas es la forma en que se establece entre lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer, lo que es justo y lo que es injusto para trabajar tu conducta. Eso es las normativas dentro del valor. Y la aplicación que se da es que no debe de estar ilimitada esa norma. Tiene que estar aplicable para todos en todo momento y en todo lugar. Nadie puede corromper una norma ni tiene que reestructurarla a su beneficio. Por lo tanto, en la axiología, el querer comportarte de manera positiva pasa a ir a través de los valores y a través de las formas normativas de comportamiento dentro de la sociedad. ¿Y cómo la vamos a aplicar en el buen funcionamiento de la vida para el desarrollo humano? Nada más. Pero dirás, ¿todo esto para qué funciona en la educación? Pues cada una de estas formas de la educación me va a identificar aspectos importantes. Aquí, ahora después de normas, después de axiología, después de valores, también vamos a encontrar moral. Ojo, la moral es el lenguaje en el cual tú actúas de forma positiva o de forma negativa sin que te lo ponga una norma. Es tu comportamiento
son tus acciones, es tu forma de diferenciarte con los demás, que ya lo tienes pregrabado en tu sistema y que lo haces pertinente para que lo puedas aplicar en la sociedad. Mi carácter, mis condiciones, mi forma de trabajo, mi forma de hablar, mi forma de dirigirte, eso es moral. Y yo sabré si estoy bien o estoy mal. Porque la norma menciona que si yo me comporto bien, no me meten a la cárcel. Pero según mi moral, me comporto bien porque nunca he estado en la cárcel. Eso es la parte moral. Por lo tanto, moral, ética, valores y axiologías van a estar importantes y marcadas en la currícula, porque con ello me sirve tener una aplicación de diferentes aspectos para la enseñanza. Y aquí lo mencionan en el esquema. Moral son normas no escritas, son costumbres y son actos. Lo moral son acciones que tú realizas a lo largo de tu vida que no están especificadas, pero te definen como persona. Y ahora, maestro, ¿para qué me sirve esto dentro del currículum o del diseño curricular? Bueno, porque debes aplicar valores en la educación. Educar no solamente es darle información, sino la forma correcta en que vas a enseñar, la situación bonita y educada que vas a presentar una competencia o un tema, la forma en que vas a inspirar, vas a renovar la nueva perspectiva de la educación y que pueda crearse como algo positivo, donde al final tenga que dar una solución al problema. Y dice aquí, aquí, ok. Por, por ser esta nueva e inesperada, no es lo mismo resolver un problema en la teoría que en la práctica, donde se encaren todas las complejidades, algo a lo que nunca habíamos enfrentado antes, como el colapso de una empresa en un futuro propenso. Aquí la valoración de las cosas no las vamos a encontrar de manera palpable. No, tú lo vas a hacer de manera situada, en el cual a través de la práctica la vas a encontrar. Y es aquí donde la educación debe tener un enfoque valorativo para tener importancia. Y el esquema de abajo dice, informar no es lo mismo que educar. Y en esta parte, los valores de educación, hay que identificar que debemos de tener ciertas condiciones, ciertas significativas. Y dice, educar significa comprender el valor de lo que nos enseñan, su aplicación, el por qué y para qué. ¿Correcto? Y al final, como debe de ser, es necesario preguntar qué se sabe, si es bueno o malo lo que estamos aprendiendo. Viste que como ética para la currícula es dar todas las cosas que se tienen que enseñar y al final, como ética o como valor o como axiología, tienes que cuestionar lo que estás enseñando y tienes que cuestionar la forma de trabajo tal vez de tu persona que te está educando y la forma de enseñanza que está aplicando. Ahora, dentro del currículum debemos de tener una educación comoral, porque nada más el aprender no solamente me sirve en la sociedad, sino las razones y la forma en que yo voy a incluir ese aprendizaje dentro de la sociedad. La razón que se tiene para yo dar lo correcto o lo incorrecto a la sociedad. En la forma en que yo puedo aplicar la enseñanza a otras personas. Eso equivale a la educación moral. Lo que yo puedo impartir, lo que yo sé, dando soluciones a problemáticas que se enfrentan en la sociedad. Yo estoy haciendo una educación moral. Porque yo te enseño de manera positiva, yo te enseño de manera educada el aspecto del conocimiento. Y tú lo estás recibiendo de manera actualizada, de manera ordenada y de manera perspicaz, desde tu punto de vista. Porque así llegamos a algo bueno. Y dice aquí, reconocemos acá abajo, el hombre llega a ser verdaderamente hombre en la medida en que se humaniza, no por recitar como letanía un conjunto de creencias, sino por reconocerlas como suyas, por convencimiento propio, haciendo el bien porque eso es lo que busca.
Por lo tanto, la moral no es que te lleves todo el conocimiento, no es lo que absorbes, sino que al final tú tienes que darle una importancia, y esa importancia es poder pasarlo a otras generaciones, o esa importancia es poder aplicarlo en cierto punto a la nueva sociedad que tú te encuentras. La educación moral consiste en esa parte, y aquí lo menciono. La educación moral se lleva a la reflexión, a las razones y al pensamiento crítico. Vas a identificar y analizar lo que puedo hacer yo con estos aspectos, o lo que puedo hacer con esa información, y el aspecto bueno o el aspecto malo que le voy a dar. Por eso menciona que la educación moral es reflexiva, porque tú estás condicionando tu forma de trabajo, tú estás condicionando tu carácter, y tú estás condicionando los aspectos sociales y educativos de la casa, de la sociedad y de todo lo que nos rodea como seres vivos, con valores, con situaciones de axiología y demás. Y dice aquí, al momento de trasladar la cuestión de la educación al plano de lo moral, lo principal se convierte ahora en saber, no como dejar de caer repentinamente en error tras error en el desempeño de funciones dentro de la empresa, sino bien en actuar de manera correcta en donde y ante quienes estén, siendo lo más importante ahora hacerlo bueno, la aceptación por todos y el que nadie rechace. ¿Para qué cuidado es esto? Pues la mayoría de las veces se equivocan o se desarrollan, dejando una minoría fuera de su trabajo. Como observas, voy a hacer la perspectiva de la moral. Voy a enfocar estas cuestiones de manera que me sirvan en mi enseñanza. No solamente voy a hacer que aprendan y que aprendan y que hablen, sino que la moral me va a ayudar a restablecer toda mi estructura de enseñanza, a restablecer toda la estructura social y a restablecer normas de convivencia para esta cuestión, y que puedan identificarla y puedan desarrollarla. Y abajo viene el ejemplo en cómo puedes actuar la moral. Y dice, son los reprobables actos de exclusión o rechazo, solo por presentar alguna discapacidad, aunque sea tan apto como cualquiera que en el desempeño de su puesto. Eso es un acto moral. Para mí, malo. El rechazar, el no incluir, el no conversar con personas con capacidad, el no sentirlas aptas, valientes y coherentes para el desarrollo académico y laboral. Eso es moral. La condición que uno tiene es que yo tengo dos extremidades superiores y dos extremidades inferiores. Tengo niños, tengo cerebro, tengo vista, pero la forma en cómo se plantea, la forma en cómo lo capto, es la parte donde me está atorando o me está desarrollando cualquier cuestión. Ahora bien, dentro de la currícula o dentro del diseño curricular, debemos de tener importancia de los valores, porque en el sentido de la moral, en el sentido de la enseñanza, se debe dar una forma de heredar ese conocimiento, de transmitirlo, de cómo hacer que la persona comprenda la información de manera positiva y atractiva. Pues bueno, no dejando de lado la comunicación, la forma que piensa, la forma que se relaciona y la forma que se tiene. Y le menciona abajo la flecha, la educación moral, aquí abajo, preserva y hereda los valores, juicio reflexivo para actuar. Aquí en la educación moral es importante describir que tú como docente vas a identificar la forma adecuada para desarrollar tu clase, la forma positiva para dirigirte con el grupo, la forma adecuada que le vas a dar el vocabulario correcto a la enseñanza. Y tenemos algo que es reeducar, que reeducar es cambiar nuestra ideología, nuestra perspectiva, nuestra enseñanza, tal vez incluso de valores, de juicios y demás, porque nosotros tenemos una ideología, nosotros tenemos una condición crítica, nosotros tenemos una idea de lo que vamos a encontrarnos. Y eso es lo que hacemos, someter a una revisión nuestros valores, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras situaciones, en donde todos debemos de analizarnos si lo estás haciendo bien. Lo debemos de analizar si realmente
tu conducta es adecuada dentro del proceso educativo, si tu moral es conductamente positivista, en el cual tú tienes que estructurar y desarrollar tu condición laboral. Eso es la reducción. Y la reducción sí se hace de manera individual, pero también se hace de manera grupal. La forma individual es cambiar diferentes criterios negativos que no encuentras, que no tienes que colocar dentro del aspecto laboral. Y en esa parte nosotros vamos desarrollando y buscando esos valores, esos juicios, esos criterios que vamos a reestructurar para que seamos mejor personas. Y entonces el aprendizaje moral que entra dentro de la currícula, bueno, entra porque nos vamos a limitar a memorizar lo que debo de hacer, a memorizar las conductas no discriminatorias y lo que es permitente dentro de mi sociedad educativa. En este aprendizaje moral todos tenemos que separar qué hacer, todos tenemos que separar cómo comportarnos, todos tenemos que descubrir formas nuevas de enseñanza y lo que podamos lograr, pensando así en una posibilidad de opiniones. Con esto el aprendizaje moral es sí identificar cómo soy y cómo me ve la otra persona, identificar si mi clase es agradable y cómo la entienden los alumnos, identificar si mi clase es atractiva ante los demás o no. Ese es el aprendizaje moral. No solamente memorizarlo, sino llevarlo un poquito más que a la práctica, sino a la crítica, a la reflexión. Aquí no es práctica, es a la reflexión. Enseñar y aprender en valores. Bueno, como vimos, los valores es un nivel jerárquico que le vas a dar sentido a tu vida, que lo vas a desarrollar por importancia. Pero al final, esto debe estar incluido en currícula, porque se aprende la forma de la situación de convivencia, porque se aprende la forma del trabajo en equipo, porque se aprende la forma de la socialización individual. Y es por ello que la enseñanza y aprendizaje de los valores es importante que la currícula o el currículo implemente y coloque estrategias de desarrollo de valores. Ahora, para finalizar, el aprender a aprender dentro de la currícula es saber cuando algo está bien o cuando algo está bien aplicado y saber cuando algo no ocurre bien o no tiene un propósito con finalidad positiva dentro de nuestra enseñanza. El identificar la clasificación de formas, trabajos, metodologías en que estamos aplicando al estudiante para que él se desarrolle positivamente. Esta parte del aprender a aprender es más bien cómo mis acciones han de reflejarse. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Para que yo pueda identificar la enseñanza que le puedo dar a mis alumnos. El criterio que yo puedo darle, lo que puede ser algo positivo para ellos. Y dice la última comilla: lo que hace el de adelante, hace el de atrás. Por lo tanto, mi forma de enseñanza positiva la va a repetir la siguiente generación, los demás alumnos, los demás personajes que están aprendiendo de mí. Entonces, pedagogía, axiología y valores pueden fusionarse para un diseño curricular, sí. Identificar características, formas, modos, logos y demás de valores. Características de más ideologías de formas de trabajo. Y con ello aprendemos todos, porque todos desarrollan esta cuestión. Y con eso, ¿qué llevamos a la enseñanza en la currícula? Tolerancia. La apertura del diálogo, la existencia de todas las ideologías y sobre todo la convivencia entre los humanos nos vuelve a tener una posibilidad tolerante y va dentro de la axiología porque está trabajando un valor. Y aquí menciona: crea que tiene sentido para su vida, expresión de la libertad del pensamiento que se considera la base misma para toda educación, para no reducirla a vana y adietramientos impuestos. El tolerar dentro de la enseñanza me va a servir para poder estructurar todo lo que yo quiera. Me va a servir para tener una sana convivencia y algo pacífico. Porque al final, el tener muchas personas, el poder adentrarnos y decirles que entiendan lo mismo, es complicado, es difícil. Y finalmente, tengo la tarea
Después de haberte explicado todo el megatexto que te puse, sí, ya vi que sí fue mucho texto, pero la verdad es que es revoltijo de repente. Vienen esas preguntas. Con las preguntas cerramos la tarea. Es en plataforma y recuerda que tiene fecha de vencimiento. Dudas, cuestiones y demás, estamos a tus órdenes. Y espero que entre tanta axiología, valor, moral, condiciones, conductas, reglas y demás, no nos hayamos confundido. Recordemos que axiología, su fenómeno son los valores. Recordemos que al final de cuentas debe de haber normas dentro de la axiología con los valores. Y estas deben ser aplicadas, aceptadas de manera positiva. Que la moral al final tiene que ser una costumbre que hacemos ambos o individualmente. Y que la educación con valores y que la educación de manera moral tiene que impartirse porque estamos trabajando con seres humanos y ellos absorben ese contenido, absorben esa situación y lo reflejan posiblemente aquí. ¿Ok? Dudas, cuestiones y demás, estoy a tus órdenes. Buen día, buena tarde, buena noche. Suerte.